Buenas tardes, jóvenes. Vayan, Buenas noches. buenas noches. Vayan colocando allí sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y me dan unos minutitos porque recién terminé con el otro curso. Entonces tengo todo eso organizado aquí en mi escritorio. Denme un minuto y yo me estoy organizando. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Que el mismo link es para tarde y noche? Sí, yo tengo un link de TDS, o sea, solamente por carrera. Tengo un link para TECME y tengo un link para TDS. Sí, porque yo Entonces, ahorita entré por error pues, a su clase de la ajá, tarde. entonces con los alumnos de la tarde estamos trabajando en el proyecto PIS y ya, por eso es que ahorita tengo que organizarme porque tengo un pocotón de pantallas abiertas. Ah, ya, profe. Ujú. Si yo no había caído en cuenta que ya ustedes están ingresando. Ya, a ver. Punto 2, 11. Estamos 23 de septiembre. ¿Ustedes ya enviaron su proyecto PIS? ¿No han enviado su proyecto PIS todavía? No, aún no. Mañana. Ya, mañana. No estoy muy seguro, pero yo supongo que el plazo debe ser hasta las 8 o 9 de la noche. Y dijeron que el plazo sería como hasta las 4 de la tarde, el día viernes. Ah, bueno, yo le dije a mis alumnos que hasta las 8 de la noche. Espero que me acepten. Diapositiva 5.2. Vamos a ver. Diapositiva 5.2. Creo que en el aula virtual no teníamos nada pendiente, ¿no? Déjenme ver por aquí. Todavía no les he puesto, tengo que ponerles una tarea que es realizar un diagrama entidad-relación. Entonces, en esta semana les pongo esta tarea de realizar el diagrama entidad-relación, que es lo que tenemos pendiente. Ya, entonces, la última clase, si no me equivoco, habíamos visto un diagrama entidad-relación y habíamos visto este diagrama entidad-relación y lo que habíamos visto es que tenemos la entidad cliente, venta, abono, detalle abono y forma de pago. Y ya aquí este es un diagrama formal donde tenemos los atributos, ¿verdad? Y también tenemos sus tipos de datos, ¿verdad? Y también tenemos su multiplicidad, o sea, es decir, su longitud. Y también tenemos los modificadores, en este caso todos estos campos son
mandatorios. Adicionalmente, en la parte de abajo de un diagrama de entidad de relación, estos diagramas ya se utilizan para diagramar lo que es el modelo conceptual de la base de datos y por lo tanto aquí también se identifican lo que son las claves. En este caso estamos identificando lo que es una clave primaria, que es el campo o el atributo ID cliente, ¿verdad? Y en la parte superior también lo vemos que está indicado que este de aquí va a ser el que hace las veces de clave primaria, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos ayer, los atributos ya no los vamos a revisar, nos vamos a enfocar en lo que son las relaciones, ¿no? Entonces, un cliente, ¿verdad? Tiene una relación con una entidad llamada venta y tenemos que ver la multiplicidad, es decir, que un cliente puede generar, porque ahí está la palabra genera, puede generar de 0 a muchas ventas. Entonces, esta bolita aquí representa el 0 y las patitas de gallo representan muchas ventas, ¿no? Entonces, es verdad, un cliente puede tener 1, 2, 3, 4 facturas, eso no hay problema, pero si un cliente entra por primera vez a un negocio, a lo mejor no compra, entonces puede tener 0 facturas, ¿verdad? Mientras que una factura, ¿verdad? Tiene que tener registrado un cliente, ¿no? Entonces, una factura tiene que tener registrado un cliente. Aquí vemos la multiplicidad, vemos este palito de aquí. Este palito significa que debe tener un cliente, ¿sí? Bien, entonces ahí hemos visto la relación que hay entre el cliente y la venta, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la relación que hay entre la venta y el abono. Cuando yo realizo una venta, las ventas pueden ser a crédito o hasta que el cliente pague la venta o la factura. Entonces puede existir un tiempo. Por lo tanto, una venta puede tener 0 abonos, porque la venta puede ser a crédito, o puede tener muchos abonos si de repente el cliente ha pagado por parte, ¿no? Entonces una venta puede tener de 0 a muchos abonos para ser cancelada y un abono tiene que ser aplicado a una venta. No puede existir un abono que no apliquen a una venta, aunque hay negocios que sí permiten registrar que el cliente pague y que todavía no se le aplica una factura. Eso ellos le llaman como un saldo a favor del cliente, pero por lo general un abono tiene que aplicarse a una venta, porque la mayoría de los clientes no andan por ahí regalando la plata y diciendo, sí, téngame el dinero ahí guardado que después yo pago una factura, ¿no? Entonces esa es la relación entre la venta y el abono. Ahora, el abono, aquí estamos viendo los abonos como si se tratase de un modelo cabecera de detalle, ¿verdad? Entonces el abono a su vez tiene un detalle de abono, porque yo como cliente puedo pagar una parte en cheque, otra parte en efectivo, otra parte con una tarjeta de débito. Entonces yo puedo hacer abonos con múltiples medios de pago. Por lo tanto, el abono tiene un detalle de abono, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Un abono, que vendría a ser como una cabecera, tiene, ¿verdad? Aquí dice de ceros, pero si yo ya hago un abono, algo tengo que pagar, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo aquí creo que está mal, ¿verdad? Aquí debería decir que un abono tiene de 1 a muchos detalles de abono. Un abono tiene de 1 a muchos detalles de abono. Y un detalle de abono tiene que pertenecer a una cabecera de abono. Un detalle de abono tiene que pertenecer a una cabecera de abono. Por lo tanto, aquí vemos que aquí hay 1, o sea que un detalle de abono tiene que pertenecer a una cabecera de abono, y un abono puede tener de 1 a muchos detalles de abono, ¿no? Aquí, desde mi punto de vista, el gráfico está mal, con ese 0, aquí debería haber una rayita. Ahora, veamos. Un detalle de abono también se relaciona con una forma de pago. La forma de pago puede ser efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un detalle de abono debe de tener una forma de pago, ¿no? O sea, puede ser efectivo, o cheque, o tarjeta de crédito, u orden de compra, etcétera. Entonces, el detalle de abono tiene una forma de pago. Aquí está la rayita, ¿verdad? De que tiene una forma de pago. Y una forma de pago puede tener de 0 a muchos detalles de abono, ¿no? Una forma de pago puede tener de 0 a muchos detalles de abono. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener la forma de pago orden de compra y resulta que nadie me ha pagado con orden de compra, por lo tanto, allí tenemos
una relación de cero, ¿no? Pero también puedo tener el abono, el tipo de pago en efectivo, entonces muchos detalles de abonos pueden ser pagados en efectivo, por lo tanto la relación es de cero a muchos. Y este vendría a ser un diagrama entidad-relación de este modelo que tenemos aquí. Un diagrama entidad-relación de un modelo de ventas. Este es un típico modelo de ventas, ¿no? La mayoría de los sistemas que ustedes van a ver son comerciales y ustedes encuentran el típico cabecera de detalle. En este caso lo tenemos aquí en el abono, ¿verdad? Cabecera de detalle. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este modelo? ¿No tienen alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ya, si no hay preguntas, entonces déjenme ver aquí que han escrito en el grupo de los docentes. Uy, ¿ustedes ya hicieron el video promocional No. ¿Sobre qué, bro? Que el proyecto mismo. del proyecto PIS? Ahorita acabo de ver, estoy viendo en el grupo de los docentes y dice que faltan 22 horas para entregar los proyectos. Eso quiere decir que, como ustedes bien lo dicen, es hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero también dice que tenemos que hacer un video promocional. El video promocional es un video donde ustedes hacen como una especie de comercial de su proyecto. Por ejemplo, si ustedes están desarrollando una aplicación, ustedes dicen, miren la aplicación número tal, nosotros vamos a presentar esta aplicación, eh, eh, soluciona los problemas. Es como que si fuera un comercial, como que ustedes de alguna manera invitan a la gente a ver su proyecto. Y créanme que yo ni por aquí me había acordado de ese video, Profe, ¿sí? Entonces, profe, disculpe, pero ese video nunca mencionaron. es que, ¿saben lo que pasa? Están informando en el grupo de WhatsApp y no lo informaron de manera formal. Y esto sí se hizo el periodo pasado, pero yo por lo menos no lo recordaba, ¿no? Porque uno está con otros temas, entonces no lo recordaba yo. Déjenme, tengo que ahora tengo que enviarle a mi grupo para que se pongan a hacer hoy día el video. Déjenme que les voy a hablar a mi grupo. Regálenme un minuto.
Listo, jóvenes. Full estrés ahorita con esto del proyecto PIS. Créanme que me acaban de coger fuera con la guardia baja con esto del video. No lo habían promocionado. Creo que hay una página web donde uno puede consultar todas las actividades, pero no la han facilitado. Por lo menos yo no recuerdo que la hayan compartido. No han enviado correo y avisan a última hora que hay un video. Entonces, eh, créanme que no lo tenía presente, ¿no? Esperemos que todo salga en bien. Bueno, pues con estas noticias sorpresivas, sigamos avanzando. Creo que nos quedamos en ver cómo se prepara un diagrama entidad-relación. Entonces tenemos 4 pasos para realizar un diagrama entidad-relación. El primer paso es la identificación de las entidades, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuáles son las entidades que vamos a requerir en nuestro modelo conceptual. El segundo paso es la identificación de las relaciones. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son las relaciones que tienen estas entidades entre sí. La tercera parte es la identificación de los atributos. Entonces ahí tenemos que ir entidad por entidad, definiendo cuáles son los atributos de cada entidad. Y la cuarta parte es la revisión, donde le damos un vistazo general a lo que hemos hecho y generalmente, como no somos perfectos, pues cometemos errores y podemos mejorar nuestro diagrama de entidad-relación porque este también tiene niveles de refinamiento. Entonces, estos son los pasos. Ya, entonces el análisis de las entidades, aquí nosotros podemos recurrir a los casos de uso. En este caso, estamos imaginando que tenemos un caso de uso de un subsistema de ventas y a partir de los diagramas de caso de uso de este subsistema de ventas, podemos definir las entidades que están siendo referidas y los datos también que requerimos almacenar, porque nosotros creamos entidades es porque necesitamos guardar información de esas entidades. El segundo paso del análisis de las relaciones, entonces aquí nosotros podemos determinar cuáles son las relaciones que existen entre las diferentes entidades y va a ser importante que definamos cuál es la cardinalidad. La cardinalidad es el número mínimo y el número máximo que se corresponde entre una entidad y la relación con otra entidad, ¿no? Y obviamente, pues, estas relaciones están relacionadas con el dominio del subsistema que estamos desarrollando, que en este caso es un subsistema de eventos, ¿no? El tercer paso, que creo que es el de los más fáciles, es el análisis de los atributos. Aquí nosotros tenemos que definir los atributos de cada entidad y para esto nosotros podemos utilizar una técnica que se llama de análisis nominal, donde nosotros tenemos que hacernos las preguntas de qué habla el sistema, ¿no? Entonces, cuando contestamos la pregunta de qué habla el sistema, esos son los datos que vamos a tener que guardar en nuestra entidad. Lo otro podría ser qué se menciona o qué se nomina, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esos datos de lo que estamos hablando son los atributos que vamos a necesitar guardar en nuestras entidades. También nosotros podemos recurrir a un texto descriptivo de los casos de uso. Recuerden que en los casos de uso hay textos descriptivos. Y entonces, basado en ese texto descriptivo, nosotros podemos sacar de allí las características de las entidades o de los objetos de ese dominio, de ese problema. Entonces, esa es la teoría. Ya en la práctica vamos a hacer el análisis de las entidades. Habíamos visto que tenemos que leer los casos de uso, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo que ya han salido los casos de uso y vamos a ver los casos de uso de un subsistema de ventas. Entonces, aquí tenemos que definir cuáles son esas entidades que se están referenciando y qué datos se requieren almacenar de ellos, ¿no? En este caso, aquí hay una tablita, ¿verdad? Aquí en la tablita hacen referencia a los casos de uso. En este caso, aquí dice registrar al cliente. El registro del cliente es un caso de uso. Y lo que podemos determinar de allí es que hay una entidad cliente, ¿no? De allí tenemos el caso de uso, registro de artículo, ¿verdad? Entonces, del caso de uso, registro de artículos, pues podemos determinar que ahí hay una entidad artículo. De ahí tenemos la entidad registro de ventas. De esa entidad registro de ventas, nosotros podemos determinar que allí hay involucradas
la entidad venta, la entidad cliente, la entidad detalle de venta, la entidad artículo y la entidad pago. ¿Sí? Porque hay todo un proceso allí en ese registro de detalle de venta. Y de allí tenemos el caso de uso, generar informe de ventas. Entonces ahí podemos determinar que vamos a requerir las entidades artículos, tipo de artículos, cliente y venta, ¿no? Entonces esa es una tablita donde ya se han revisado los casos de uso y una vez que se han revisado los casos de uso se han obtenido las entidades, ¿no? En este caso ustedes todavía no conocen lo que es un diagrama de un caso de uso, por lo tanto tenemos la tablita allí, ¿no? Más adelante, Dios mediante, ustedes van a ver cómo es un caso de uso y ustedes podrán extraer de los casos de uso las entidades que participan en dicho caso de uso. Bien, como ya hemos determinado las entidades que participan, ¿verdad? En este diagrama, en estos casos de uso, ya hemos identificado las entidades, pues ahora tenemos que ver cómo se están relacionando las entidades. En este caso, aquí, en el gráfico, ya tenemos las diferentes entidades. Entonces, la entidad cliente se va a relacionar con la entidad venta. Ahí vemos que hay una línea de relación y la manera como se relacionan, tenemos que definir la cardinalidad, es decir, cómo se relaciona un cliente con una venta, ¿no? Entonces, un cliente genera de 0 a muchas ventas. Entonces, aquí está ya la relación que es de 0 a muchos. Y una venta debe ser generada por un cliente. Entonces, aquí está la relación de 1 a 1 que existe entre la venta y el cliente, y aquí está la relación de 0 a muchos que existe entre el cliente y venta. Entonces, ya tenemos nuestra primera relación. Ahora veamos cómo se relaciona la entidad artículo con la entidad detalle de venta. Entonces, aquí vemos que un artículo puede estar de 0 a muchos detalles de venta, ¿no? Entonces, un artículo tiene que estar referenciado o tiene que estar registrado, ¿verdad? De 0 a muchos detalles de venta, ¿sí? Puede estar en 0 porque si de repente el artículo es nuevo y no se vendió, entonces no aparece ningún detalle de venta, pero si es un artículo popular, entonces ese artículo va a estar en muchos detalles de venta, ¿no? Entonces, ahí está la relación. Y visto de derecha a izquierda, un detalle de venta tiene que tener relacionado obligatoriamente un artículo. Si un detalle de venta no puede tener dos artículos, ¿verdad? Tiene que estar referenciando a un artículo. Bien, veamos las otras entidades. Vemos la relación que hay entre la entidad venta y el detalle de venta. Entonces, una venta tiene de 1 a muchos detalles de venta. ¿Por qué tiene de 1? Porque si yo hago una venta, por lo menos tengo que comprar un artículo. Entonces, una venta tiene por lo menos uno o muchos detalles de venta, ¿verdad? Para los que van al comisariato, ahí ustedes tienen muchos detalles de venta, ¿no? Y un detalle de venta, yendo de abajo hacia arriba, un detalle de venta debe de pertenecer a una venta, ¿no? Entonces aquí está la relación de 1 que existe entre el detalle de venta y la venta. Entonces, una venta tiene de 1 a muchos, ¿verdad? Y un detalle de venta tiene una venta o pertenece a una venta. Ahora vamos viendo la relación que hay entre la entidad artículo y la entidad tipo de artículo. Entonces, un artículo debe de pertenecer a un tipo de artículo y un tipo de artículo puede contener de 0 a muchos artículos, de 0 a muchos artículos, ¿no? ¿Por qué de 0? Porque si es un tipo de artículo nuevo y todavía no han llegado los artículos, entonces no tiene ningún artículo relacionado. Pero si ya es un tipo de artículo viejo que tiene mucho movimiento, entonces ese tipo de artículo va a tener muchos artículos en esa categoría. Entonces, esta es la parte donde hemos analizado las entidades y también hemos analizado las relaciones. Bien, ya visto todo el diagrama entidad-relación relacionado, aquí estamos viendo el diagrama entidad-relación, estamos viendo todas las entidades, ¿verdad? Las entidades de clase, de cliente, de venta, de pago, de detalle de venta, de artículo, tipo de artículo. Noten ustedes que en estos diagramas que estamos viendo no se detallan los atributos. Eso quiere decir que esto sería un diagrama entidad-relación de alto nivel, donde no es todavía necesario
determinar los atributos que conforman estas entidades. Esto lo hace visualmente más fácil de leer, ¿verdad? Y especialmente cuando estamos analizando las relaciones. Entonces aquí nos concentramos más en las relaciones, ¿verdad? Que en los atributos de cada una de estas entidades, ¿no? Entonces ahí vemos que un cliente se relaciona de 0 a muchas ventas. Una venta tiene, ¿verdad? De 1 a muchos detalles de ventas. Un detalle de venta se relaciona con un artículo pertenece a algún tipo de artículo, ¿no? Un tipo de artículo puede tener de 0 a muchos artículos. Un artículo debe estar referenciado en 0 a muchos detalles de venta. Un detalle de venta tiene que pertenecer a una venta tiene que ser realizada por un cliente. Asimismo, una venta puede tener de 0 a muchos pagos y un pago debe de estar aplicado a una venta. Entonces, hemos leído el diagrama entidad-relación que está aquí. No sé si allí tienen alguna pregunta, alguna duda. Preguntas o dudas. Entonces las entidades tienen muchos detalles. No, el diagrama entidad-relación, desde mi punto de vista, no tiene tanto detalle. Si es bien formal, sí va a tener, los caracteres de visualización de los atributos, también van a tener los modificadores, los tipos de datos y todo eso, pero un diagrama entidad-relación sencillo también se entiende. Y cuando hace mención de 1 a muchos, ¿cuánto es el límite? Cuando menciono de uno a muchos, ahí estamos viendo cómo se relaciona una entidad con otra entidad. O sea, ya no son detalles. No le escucho porque tiene el audio un poquito bajo. ¿Qué me dijo? O sea que cuando es de 1 a muchos, es entidad. Entonces ya no No, son detalles. no, miren. Todo esto es el diagrama entidad-relación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos todas las entidades y todas las relaciones. Este de aquí es entidad venta y este de aquí es entidad detalle de venta. Ambos son entidades y ambas se están relacionando entre sí. No es que el detalle de venta no es una entidad, también es una entidad. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí son entidades y lo que nos interesa son las relaciones. ¿Sí? En este caso, la venta o cabecera de venta es el típico ejemplo de nosotros cuando diseñamos base de datos, nos encontramos con un tema característico que es cabecera de detalle. En la cabecera de la venta tenemos la fecha de la venta, el tipo de cliente, el vendedor, de repente la hora, ¿verdad? Y en el detalle de venta tenemos, por ejemplo, la cantidad de productos que está comprando, el precio al que está comprando y cuál es el producto que está comprando. Y a veces si tiene descuento o no tiene descuento, ¿no? Entonces, esta es la cabecera y este es el detalle. Generalmente la relación entre las cabeceras y detalles es de 1 a muchos, ¿sí? Entonces aquí una venta, digamos que la factura número 1, ¿cuántos detalles de venta puede tener? ¿Sí? Entonces yo puedo comprar, por ejemplo, un cepillo de dientes, entonces la cabecera tiene un registro y el detalle de venta tiene un registro, ¿sí? Entonces ahí sería una relación de 1 a 1. Pero yo en la factura número 2, por ejemplo, puedo comprar un cepillo de dientes y una pasta dental. Entonces, allí la venta sería 1, un registro de venta, y el detalle de venta sería un cepillo y una pasta dental. O sea, ya no es 1, ya son 2. Por lo tanto, pasado de 1 se convierte en muchos, ¿sí? Por eso es que yo tengo una relación de 1 a muchos. Puede ser 1 como mínimo, ¿verdad? Y puede ser muchos como máximo. El máximo aquí no está determinado, simplemente dice muchos. Pasado de 1 ya es muchos. No sé si ahí le quedó más claro el tema. Sí, profe, gracias. Ya, listo entonces. Ya, me van a disculpar, pero quiero ver un video. Voy a ver un video que realizamos en el periodo pasado.
Sí, déjenme ver si aquí creo que está el video. Quiero mandarle ese video como ejemplo a mi otro grupo. Ahí se los voy a compartir. Se los voy a compartir, pero... Y este video sacó mala nota, les cuento. Este video que yo tengo aquí sacó mala nota. Nivel nocturno de la... Ya, miren, les voy a compartir, pero al mismo tiempo voy a grabar porque quiero mostrarles de ejemplo al grupo cómo tiene que ser el video. Entonces, déjenme detenerlo porque tengo que compartir el audio también. Ya, entonces voy a grabar esto de aquí para compartirle a mi otro grupo y dado que ustedes también están en las mismas, también para que ustedes vean el video, ¿verdad? Cómo más o menos, o sea, el video lo pueden hacer con personas o en este caso, este video se hizo con este programa de acá, ¿no? Buenas noches, jóvenes. Les voy a enviar un video, o sea, voy a grabar un video que se realizó el periodo pasado. En este video nosotros sacamos mala nota con el video. No sé por qué, pero sacamos mala nota, pero es un ejemplo de más o menos lo que ustedes tendrían que realizar. Sí, el documento igual lo tenemos que presentar mañana a las 4 de la tarde máximo, pero también debemos de subir el video. Entonces ya les voy a enviar una nota. Ya, ahí vamos a poner el video. Déjenme centrar bien esto. Buenos días, cuarto nivel nocturno de la carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, les invita a conocer su proyecto de integración de saberes, séptima edición, segundo periodo académico 2020 a 2021, denominado Desarrollo de la página web daule.turístico. Este proyecto busca brindar una alternativa de reactivación socioeconómica de los residentes locales del Cantón Daule, quienes se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. Proponemos dar a conocer a nuestros potenciales visitantes sobre los servicios y áreas turísticas, sus ubicaciones y horarios sin tener que exponerse al momento de salir de sus hogares, promoviendo el turismo seguro. Juntos podemos lograrlo. Quédate en casa. Buenos días, cuarto nivel nocturno de la carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, les invita a conocer su proyecto de integración de saberes, séptima edición, segundo periodo académico 2020 a... Ingeniero, Usted dígame. una pregunta. ¿Por qué estuvo mal ese video? No sé si les puedo comentar o no. Depende mucho del juicio de los que lo califican, ¿no? Entonces, ahí nos calificaron y de repente alguien de lo que nos calificó no estuvo de acuerdo. Yo no lo veo mal el video realmente, pero nos pusieron muy baja nota. Yo le dije a mis alumnos que no creo que se merecían esa nota. No sé por qué la pusieron. Realmente no estoy de acuerdo, pero como ustedes entienden, hay una parte humana, entonces habrá que ver cuáles fueron los parámetros por los cuales calificaron el video, ¿no? Entonces, el video, ya saben, es de máximo 1 minuto de duración. Es una publicidad para que los acepten. Yo a mis alumnos les estoy proponiendo, les dije que sé que hay unas páginas de inteligencia artificial donde usted copia un texto y la máquina le muestra, o sea, le crea el video. Entonces les estoy diciendo eso para poder realizarlo por última hora, porque prácticamente es una cosa de última hora. Entonces no sé si lo vayan a lograr o no. ¿Sí? Pero ya hoy ustedes tienen una muestra. Si ustedes gustan de esos documentos, saquen las principales partes, promocionenlo, háganlo interesante, pueden hacer un sketch o algo. Algunos de ustedes grábense. Como ustedes tienen esas aplicaciones del CopCook que permite edición de videos súper que fáciles, lo pueden realizar allí, ¿no?
Entonces, es lo que yo le sugería a mis alumnos. Espero que lo puedan hacer, por lo menos para esos que son expertos en el TikTok. Y yo pienso que sí podrían editar rápidamente un video, ¿no? Y tiene que ser interesante, o sea, no tiene que ser técnico, lo que tiene que ser es algo que sea interesante, llamativo, novedoso, algún efecto especial o algo que motive a asistir a la presentación de su proyecto PIES. Es una publicidad. Sí, jóvenes. ¿Qué les pareció el video? Si le hubieran puesto buena nota. Yo sí, sí me pareció bien. A mí también me pareció bien porque tenía todo, presentaba el proyecto, era novedoso, tenía movimientos, tenía los logos del instituto, hacía promoción, no fue muy largo porque también si ustedes hacen un video muy largo también le ponen mala nota. Entonces, pero ya les digo, o sea, dependió ya ahí del factor humano, yo no estuve de acuerdo con esa nota, pero preferí no hacer polémica. Bueno, jóvenes, entonces ya, nos habíamos quedado en esto de aquí, ya habíamos visto nuestro diagrama de entidad de relación. Este es un diagrama de entidad de relación de alto nivel. ¿Por qué es de alto nivel? Porque no estamos tan preocupados en los atributos, en los modificadores, ¿verdad? Sino que simplemente me muestra las entidades y sus principales relaciones que existen entre ellas, ¿no? Este tipo de gráficos de aquí, les cuento yo que a mí me gusta hacerlo cuando recuerden que antes yo era desarrollador, me dedicaba al desarrollo, entonces a mí, antes de desarrollar, yo siempre hacía mi diagrama de entidad de relación para saber qué es lo que iba a guardar. Entonces, por lo menos yo, que no soy muy formal en el momento de programar, es decir, que no soy muy metódico, sí utilizaba mi diagrama de entidad de relación como guía para saber lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces yo aquí ya sabía que tenía que hacer una pantalla de clientes, de mantenimiento de clientes, tenía que hacer una pantalla de ventas, que tenía que manejar un detalle de ventas, entonces aquí ya sabía que utilizaba un frame, por acá tenía que aplicar un tipo de pago, entonces ya sabía que esto era parte del proceso de las ventas, sabía que tenía que tener un maestro de artículos, de repente con stock, ya sabía que tenía el tipo de artículos para sacar reportes por tipo de artículos, entonces todo eso me guiaba yo con el modelo de entidad-relación, ¿no? Bueno, ¿y por qué hacemos este modelo? Porque nuestro propósito de este modelo conceptual es llegar a crear una base de datos, ¿no? Entonces, la base de datos, que es parte del diseño, ¿verdad? La base de datos nos va a servir para que nosotros podamos almacenar los datos de nuestro sistema de información que estamos diseñando, ¿no? Para, para nosotros, el modelo entidad-relación se puede fácilmente convertir en una base de datos. Anteriormente, los datos o los archivos los manejaban los programadores, pero algunos programadores no eran tan hábiles ni tan buenos y provocaban muchos dolores de cabeza. Por lo tanto, se crearon bases de datos, ¿verdad? Que son sistemas que permiten almacenar datos y dentro de la mayoría de las bases de datos tienen una cosa que se llama el DBMS, que en pocas palabras es el motor de la base de datos, ¿no? Entonces, en vez de que el programador realice estas tareas, el motor de las bases de datos, que es el corazón, que es el programa que está ahí cargado en la memoria, es el que se encarga de crear, modificar, actualizar los datos de la base de datos, también los recupera y genera informes y pantallas. Esto depende del motor, esto último, pero lo hace de manera eficiente. Lo hace de manera eficiente, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el motor de base de datos sabe cómo recuperar los datos de manera rápida y de manera eficiente. Entonces, esto nos garantiza que nuestra aplicación va a tener un buen desenvolvimiento. Ahora, el motor de la base de datos no lo hace todo por sí solo, se necesita de una persona que administre el motor de la base de datos y toda la base de datos, y esta persona se denomina el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos o el famoso DBA, ¿no? Entonces, el DBA va a ser la persona que va a ver que se cumplan los objetivos del diseño que nosotros hemos planteado, ¿no? Yo, en la mayoría de los trabajos, hice las funciones de DBA,
Es una función bastante bonita y es de mucha responsabilidad. Si ustedes hacen un mal diseño del modelo conceptual, toda su aplicación puede no ser inservible. Eh, Cuando yo les hablaba de cambios de forma, los cambios de forma es cuando ustedes hacen una pantalla y al usuario no le gusta la pantalla y entonces dice, ponme la letra más grande, más chiquita, ponme un dibujito o algo de eso. Esos son cambios de forma. Cuando el usuario les pide un reporte, una consulta, eso es un cambio de forma. Pero un cambio de fondo es cuando el usuario le dice, no, es que yo no quiero registrar un solo pago, yo quiero registrar un pago por orden de compra, por descuento, por efectivo, por cheque, ¿verdad? A crédito. Entonces, cuando el usuario le lanza esa bomba, cuando usted ya ha hecho el desarrollo del sistema, entonces ahí usted tiene un cambio de fondo. ¿Sí? Un cambio de fondo es un cambio de estructura. Generalmente los cambios de estructura se ven en la base de datos. Entonces, con eso que me dijo el usuario, ya no necesito yo una tabla de pago, sino que necesito una tabla cabecera de pago y una tabla detalle de pago y también necesito un tipo de pago. Si eso yo no lo tenía en el modelo, eso es un cambio estructural. Eso es cuando usted le presentan la casa de 2 pisos y usted quería una casa de 4 pisos. Entonces, eso no lo soporta. Eso hay que destruir el diseño y volverlo a crear, ¿no? Entonces, necesitan ustedes hacer un buen diseño, un buen modelo conceptual, ¿verdad? Si ustedes a su modelo conceptual, ustedes tienen que agregarle un campo, si ustedes tienen que agregarle un detalle más, cambiar un nombre, ¿verdad? Algo así, eso es un cambio pequeño, pero si ustedes tienen que agregar 3, 4 entidades adicionales, modificar relaciones, crear nuevas relaciones, entonces eso es un cambio estructural. Eso es algo que ustedes no pueden permitirse, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros aplicamos esta metodología, porque queremos evitar que se nos presenten estos problemas después. Todavía en la etapa de diseño que se nos presente esto es manejable. Pero si esto de aquí se nos presenta cuando ya estamos en una etapa de desarrollo, ahí sí estamos metidos en problemas. Ahí quiere decir que no realizamos bien nuestro diseño, nuestra fase de análisis y diseño. Bueno, objetivos de la efectividad de una base de datos, o sea, ¿qué es lo que buscamos al nosotros hacer un buen diseño de base de datos? ¿Sí? Ya a estas alturas ya se me enreda la lengua. ¿Ya? ¿Qué buscamos con esto? Buscamos asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios y las aplicaciones. Es decir, esto va a ser un repositorio donde tantos aplicaciones como los usuarios van a poder acceder a los datos y van a poder revisarlos y compartirlos, ¿no? Segundo, mantener datos precisos y consistentes. Una de las ventajas de utilizar la base de datos es que nos garantiza la consistencia de los datos. La consistencia de los datos es que si yo tengo 100 facturas que suman $10,000 y al rato vuelvo a consultar, las 100 facturas deben seguir sumando los $10,000. Si tengo 101 facturas y la última factura... Yo consulté, ¿verdad? Tengo los $10,001 de respuesta, ¿no? Entonces, esa es la consistencia de los datos, es decir, que todo se mantiene consistente, ¿no? Y que los datos son precisos. O sea, si yo quiero saber cuántas facturas tengo y me dice que yo tengo 100 facturas, ¿verdad? En la vida real tengo que tener 100 facturas. Punto número 3. Asegurar que todos los datos requeridos para las aplicaciones actuales y futuras estén siempre disponibles. Cuando usted es un DBA, ustedes, a pesar de que trabajan haciendo el diseño, a pesar de que trabajan sacando reportes y ese tipo de cosas, a ustedes no les pagan por desarrollar programas o por sacar esos reportes y ese tipo de cosas. A ustedes les pagan los buenos sueldos que les van a pagar porque ustedes garantizan, ¿verdad? Garantizan que la información exista, ¿verdad? Ustedes van a garantizar que la información no se va a perder, que siempre va a estar disponible. ¿Cómo garantizan eso? Colocando buenas políticas de respaldo, ¿verdad? Buenas políticas de seguridad para que sus datos no sean afectados, ¿no? Entonces, eso lo hace un buen DBA, garantiza que los datos siempre estén disponibles y siempre estén respaldados. Yo, en todos mis años de DBA, no sufrí mayor pérdida de información. Miren,
Como administrador de base de datos, en los 10, 20 años que estuve allí en diferentes sistemas, se me habrán dañado unos 10 a 20 servidores. 10 a 20 servidores habrán sufrido daños. De esos daños yo pude recuperarme, ya sea con los respaldos, ¿verdad? Ya sea con el reproceso de la información, y en el peor de los casos tuve que reconstruir la información hasta de manera manual, es decir, que hubo que sentarse la gente y volver a ingresar la información para recuperar la información, pero se logró recuperar en base a respaldos o en base a reprocesamiento o en base a volver a ingresar la información. Eso fue en los casos más drásticos, pero se pudo recuperar la información. Si usted va a una empresa y ustedes se le dan al servidor y le dicen, ¿y qué pasó con mi información de 20 años? Y usted le dice, no sé, ya se dañó. Entonces probablemente vuele su cabeza y ya nunca más lo vuelvan a contratar en otro lado. Entonces usted tiene que decir, ya, ¿sabe qué? Yo tengo, ahí mismo tengo una copia de la base de datos, también está dañada. Bueno, tengo un respaldo acá en mi máquina, también está dañado. Bueno, y en su caja fuerza usted tiene un respaldo, también está, no sé, le cayó polvo. Bueno, ¿sabe qué? En la nube tengo un respaldo, pero usted tiene que tener todas las cartas habidas y por haber para poder recuperarse de una catástrofe, ¿verdad? Porque por eso le pagan. ¿Sí? Una pantalla o un diseño de base de datos se lo hace cualquiera, pero no cualquiera le va a poder recuperar la información de 20 años, y esa es la razón. Eso es lo que usted tiene que custodiar, ¿no? Entonces es allí la importancia de saber administrar la información. Y obviamente cuando ustedes hacen un diseño de un modelo conceptual, ustedes quieren que este modelo conceptual permita crecer. Cuando ustedes hacen un modelo conceptual, deben de pensar en que a futuro van a crecer tanto en registros como en nuevos procedimientos. Entonces su modelo tiene que ser lo suficientemente flexible para que permita el crecimiento de la empresa. Si su modelo encierra la empresa en una camisa de fuerza, usted no hizo un buen diseño. Punto número 4, dice que la base de datos va a evolucionar a medida que aumenten las necesidades de los usuarios. Sí, si ustedes tienen un buen modelo, puede crecer. Hay bases de datos hoy en día que tienen 10 hasta 15 años y que todavía son fuertes, es decir, que fueron muy robustas, fueron bien diseñadas. Pero si yo hago un sistema este año y el siguiente año resulta que ese diseño ya no me sirve, entonces fracasé, ¿verdad? O en el modelo conceptual de la base de datos, ¿no? Entonces, las bases de datos tienen que durar, yo diría que como mínimo deberían durar unos 5 años y deberían estar proyectadas para durar de 8 a 10 años, que es más o menos la vida útil de un sistema de información. Punto número 5, permitir que los usuarios construyan su propia vista personal de los datos sin preocuparse de la forma que estos se almacenen físicamente. Cuando yo trabajaba como administrador de base de datos, la verdad que es un trabajo muy fácil. Es muy responsable, pero si usted hace las cosas bien no tiene mayores problemas. Entonces, otra de mis funciones era de crear consultas que me pedían para los usuarios. Para generar estas consultas, yo consultaba 10, 15 entidades, hacía un query que más o menos era un tamaño de página así, ¿verdad? Que decía select, asterisco, from, tabla 1, tabla 2, where tabla 3, list tabla 4, inner tabla 5, ¿verdad? Where in tabla 6, etcétera, etcétera. O sea, queries bastante complejos que un usuario jamás podría hacer. Pero el usuario generalmente le dice a usted, quiero ver tal información, y usted no le pregunta a usted cómo lo va a conseguir. Entonces yo hacía estos queries, ¿verdad? Y estos queries pues los ejecutaba y el resultado se lo daba a los usuarios, y los usuarios pues estaban muy contentos con ese trabajo, ¿no? En las bases de datos hay una cosa que se llaman vistas. Entonces las vistas permiten que el usuario tenga la información que requiere. A través de la vista hay ese query muy complejo que le reúne toda la información, porque la información está un poquito por aquí, un poquito por allá, hay que procesar esto, hay que relacionarla con esto de aquí, y todo eso en conjunto produce la información, y el usuario simplemente con una vista ve la información y no se preocupa de la complejidad que hay atrás, ¿no? Entonces, las vistas son una de las herramientas que poseen las bases de datos que van a permitir que los usuarios aprovechen estas herramientas, y ustedes, pues, en la parte de atrás son los que van a construir esas vistas con consultas que son complejas. Bien, entonces hemos hablado de las entidades. Vamos a repasar estos conceptos. Las entidades son todos esos objetos, ¿verdad?, de este dominio del problema, donde nosotros vamos a querer
guardar información de esa entidad, ¿no? Entonces vamos a crear las entidades en las cuales nosotros queremos guardar información. Las entidades pueden ser de dos tipos. Pueden ser una entidad de tipo fuerte, es decir, que poseen un conjunto de atributos suficientes para formar las claves candidatas y identificar de manera inequívoca todas sus instancias. Esas son las fuertes. Por ejemplo, una entidad de tipo cliente, ¿verdad? Y también tenemos las entidades débiles. Las entidades débiles son aquellas cuyos atributos no la identifican completamente, sino que la identifican de una manera parcial. Estas entidades generalmente participan de relaciones con otras entidades que las ayudan a identificarlas de manera inequívoca, ¿no? Entonces, una entidad fuerte les decía que puede ser la entidad del cliente. La entidad del cliente tiene cédula, tiene nombre, tiene dirección, tiene teléfono, tiene correo, y estos son atributos inequívocos de esa entidad. Pero no sé si recuerdan que en algún momento vimos alguna entidad. Por ejemplo, en el sistema de notas, nosotros tenemos una entidad que es curso y tenemos una entidad que es alumnos, y la entidad curso se relaciona con la entidad alumnos, ¿verdad? Pero que resulta que la entidad curso se relaciona con la entidad alumno de manera de que un curso puede tener muchos alumnos y un alumno puede tener muchos cursos. Entonces esa es una relación de muchos a muchos. Aquí, cuando nosotros hacemos el modelo conceptual, tenemos que romper las relaciones que son de muchos a muchos. Entonces, para romper esa relación de muchos a muchos, nosotros podemos crear una entidad que se llame curso por alumno. Una entidad curso por alumno. La entidad curso por alumno por sí sola no existe. La entidad curso por alumno requiere heredar las claves de curso y heredar las claves de alumno para existir. Entonces, esa sería una entidad débil. Una entidad que por sí sola no existe, sino que depende de la entidad fuerte curso y de la entidad fuerte alumno para poder existir. Y para poder existir, sus atributos comparte los del curso y los del alumno para poder existir. Eso sería una entidad débil. Bien, dentro de los conceptos de datos, también aquí entramos en el concepto de lo que son los metadatos. Los metadatos son simplemente datos sobre los datos. Por ejemplo, si yo digo que una entidad, alumnos, tiene un atributo nombre, ¿verdad? Entonces, sabemos que el atributo de la entidad es nombre, pero este nombre tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, el nombre de la entidad, del atributo nombre puede ser nombre del alumno. Ese dato, nombre del alumno, es un dato de ese atributo. Ahora, ese nombre tiene un tipo de dato, que en este caso es alfanumérico. Eso de saber que ese atributo es alfanumérico es un dato de ese dato. Ese mismo nombre tiene una longitud de caracteres, ¿verdad? Que puede ser de 40. Entonces, ese dato de saber que ese nombre tiene una longitud de caracteres de 40 es un dato de ese dato, ¿no? Entonces, todos estos datos de ese dato se denominan metadatos, ¿no? Que son datos sobre los datos. Entonces, en las bases de datos se manejan con muchos metadatos, es decir, que tienen datos sobre los datos porque obviamente tienen un modelo que deben de respetar y por lo tanto tienen que guardar esa información. También en las bases de datos tenemos el tema de las relaciones. Las relaciones no son más que las asociaciones que existen entre las diferentes entidades. Bien, obviamente también tenemos allí atributos. Los atributos, pues que ya los hemos visto, pues son las características que posee cada entidad, ¿verdad? Una entidad, pues obviamente, generalmente posee más de un atributo para cada una entidad. Los atributos también se pueden clasificar en atributos simples, es decir, un atributo que está compuesto por un solo componente y que no se puede dividir en partes más pequeñas que tengan un propio significado. Y un atributo también puede ser compuesto, es decir, un atributo que está compuesto de varias componentes o varias partes y que cada una de esas partes tiene un significado por sí mismo, ¿no? Entonces, un grupo de atributos dice que se representa mediante un atributo compuesto, el cual tiene una afinidad en cuanto a su significado o en cuanto a su uso. Por ejemplo, un atributo simple de la entidad cliente podría ser el nombre del cliente, ¿verdad? O
Mejor pongamos el teléfono del cliente. El teléfono del cliente es un atributo simple que, o ni siquiera el teléfono, pongamos un atributo simple, pongamos la ciudad del cliente. Entonces, la ciudad del cliente es un atributo simple porque no se puede dividir y da una información. Un atributo compuesto podría ser la fecha de nacimiento del cliente, entonces como fecha tiene un significado, pero también esa fecha se puede descomponer en día, en mes y en año, y dependiendo de nuestro modelo, ese día, ese mes y ese año puede tener funciones específicas para nuestro propósito, ¿no? No les puse como ejemplo la cédula porque la cédula tiene un dígito verificador. Entonces, dependiendo de nuestro modelo, puede ser que sea importante para nosotros ese dígito verificador, ¿no? Entonces, allí estaría compuesto. No les puse el ejemplo del nombre porque el nombre se puede descomponer en primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces, también podría descomponerse. Eso va dependiendo de la importancia de nuestro modelo. No les puse la dirección porque la dirección podría descomponerse en país, ciudad, provincia, ciudad, barrio, calle, ciudadela, número de villa. Entonces también se puede descomponer, ¿no? Entonces, no les puse esos ejemplos porque esos ejemplos, si queremos ser radicales, los podemos descomponer. Todo va en función de para qué sirve ese atributo en nuestro modelo conceptual, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, puede ser simple o compuesto dependiendo del enfoque que le estamos dando. Ya, ahora, cuando hablamos de base de datos, tenemos que hablar de archivos. Físicamente, los archivos, ya ustedes lo conocen, que son archivos que se guardan en el disco. Eh, Físicamente, anteriormente, un archivo era una carpeta donde se guardaba fichas, ¿verdad? Entonces, un archivo lo que va a hacer es que va a contener un conjunto de registros. Por ejemplo, la entidad cliente en la base de datos se va a convertir en un archivo de cliente. Y ese archivo de clientes va a guardar registros de clientes. Físicamente hablando, sería una carpeta que se llame clientes y donde yo voy a poner fichas de clientes, ¿no? Los registros es una colección de elementos de datos. Los registros es una colección de elementos de datos que tienen algo en común con la entidad descrita. Por ejemplo, si estoy hablando de cliente, los registros sería la colección de los datos del cliente, como son nombre, dirección, teléfono, correo, ciudad, fecha de nacimiento. Todo ese conjunto de elementos formaría un registro, ¿no? Entonces, un registro es una colección de esos elementos, ¿no? En pocas palabras, un registro agrupa lo que son los atributos que ya en la base de datos, esos atributos se denominan campos, ¿sí? Entonces, esos campos forman parte de un registro y el conjunto de registros conforman lo que se denomina un archivo, ¿verdad? En pocas palabras, el archivo representa la entidad, ¿verdad? El registro representa la instancia, la cantidad de instancias, ¿verdad? De esa clase y los campos representan los atributos de esa entidad. Bien, en base de datos también hablamos de claves. Las claves son unos elementos que van a permitir identificar de manera única un registro, ¿no? Entonces, cuando una clave identifica de manera única un registro, se lo denomina clave primaria, ¿no? También podemos hablar de superclaves que van a ser un conjunto de atributos que permiten identificar inequívocamente una entidad dentro de un subconjunto de entidades, ¿no? Entonces estas son las claves. Una clave candidata es una superclave con un número mínimo de atributos, es decir, que puede convertirse en clave primaria, y una clave primaria es una clave candidata que ha sido elegida por el diseñador de base de datos para identificar de manera inequívoca, ¿verdad?, las entidades de este tipo, ¿no? Y una clave alternativa es cualquiera de las claves candidatas que no fueron elegidas por el diseñador de base de datos, ¿no? Entonces, hablemos, ¿verdad?, de nuestra entidad clientes. Nuestra entidad clientes se va a convertir en el archivo clientes y va a tener una colección de clientes que se van a denominar los registros de clientes, ¿verdad? Esos registros de clientes tienen a su vez unos atributos que ya en la base de datos se convertirían en campos y uno de esos campos puede ser la cédula del cliente.
Entonces, tenemos un campo que se denomina cédula del cliente y también podemos tener otro campo que se llame, digamos, secuencia del cliente, se llama secuencia y es un número secuencial de los clientes, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál de esos podría ser una clave que identifique de manera única el registro del cliente? Podría ser la cédula, como podría ser esa secuencia. Ambas serían claves candidatas. Entonces, un diseñador de base de datos dice, bueno, de las dos voy a elegir a la secuencia como la clave primaria. Entonces, la clave primaria sería la secuencia porque fue elegida por el diseñador. Y la que no fue elegida, la cédula, quedaría como una clave alternativa porque no es clave primaria, pero podría servir de clave primaria si el diseñador así lo hubiese decidido, ¿no? Entonces, este es el tema de las claves, ¿no? Entonces, los registros pueden tener varias claves y las claves cambian su nombre. Lo principal aquí es la clave primaria, ¿verdad? Y a veces tenemos también claves candidatas, ¿no? Pero la mayoría de veces la clave primaria es la que más nos interesa. Ya, no sé si hasta allí tienen alguna pregunta. Ya, como no tienen preguntas, entonces seguimos avanzando y ahora vamos a hablar de los archivos maestros. Dicen que los archivos maestros contienen un conjunto de registros de las entidades y estos atributos dicen, se pueden actualizar con frecuencia, pero los registros en sí son relativamente permanentes. Dice, estos archivos tienden a tener registros extensos que contienen toda la información sobre una entidad de datos. Por lo general, cada registro contiene una clave primaria y varias claves secundarias, ¿no? Entonces, ¿qué es un archivo maestro? Estos archivos maestros son, por ejemplo, el archivo de clientes. El archivo de clientes es un archivo que contiene toda la información de la entidad cliente, ¿verdad? Y que va creciendo, ¿verdad? Siempre van llegando nuevos clientes y siempre va creciendo, es decir, tiene un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿sí? Entonces, ese es un archivo maestro y toda la información del cliente está allí en el archivo de cliente. Entonces, es un archivo maestro de clientes. Otro típico archivo maestro es el de producto, es el típico archivo maestro de productos, donde en ese archivo tenemos toda la información de los productos y generalmente los productos siempre se van creando nuevos productos. No es común que nosotros borremos productos, entonces constantemente se van generando nuevos archivos, nuevos registros de productos. Ahora, cuando yo creo un cliente, ¿verdad? Cuando yo creo un cliente, por ejemplo, creo Jorge Alvarado con su cédula, nombre y dirección, creo el registro del cliente, lo creo, lo agrego, pero es muy raro que yo cambie el nombre, cambie la cédula, por ahí de repente cambiaré el teléfono, pero los datos generalmente no se tocan, están allí por harto tiempo. Es decir, se crean una vez, se crean constantemente, pero no tienen mucha actualización, ¿verdad? Generalmente los archivos maestros tienen clave primaria, por ejemplo, en productos sería el código del producto, se podría ser la clave primaria, y en clientes sería el código del cliente, ¿no? Y una clave alternativa podría ser la cédula del cliente. Entonces, estos son los archivos maestros, ¿verdad? Y de allí tenemos los archivos de tabla. Los archivos de tabla contienen datos que se utilizan para calcular más datos o medidas de desempeño. Por ejemplo, en un sistema, un archivo de tablas podría ser el archivo de ciudades, ¿verdad? Los archivos de tablas generalmente se los crea, por ejemplo, yo pongo todas las ciudades, y una vez que pongo todas las ciudades, ya no creo más ciudades ni le hago actualización, ¿sí? Entonces, ese es un archivo de tabla, un archivo que me sirve de referencia, pero que no, una vez que ya lo tengo completo, no le hago muchas actualizaciones, generalmente lo utilizo de consulta, ¿no? Un archivo de tablas podría ser el archivo de ciudades, podría ser el archivo de tipos de productos, podría ser el archivo de colores, podría ser el archivo de tallas, ¿verdad? Podría ser el archivo de cursos. Entonces, el archivo de tablas son archivos de que una vez que los creo ya no crecen más y yo los utilizo mucho para las consultas. De allí tenemos los archivos de transacciones. Dice que los archivos de transacciones se utilizan para introducir modificaciones que afectan a los archivos maestros y a través de estos se producen informes, ¿no?
Entonces, el típico archivo de transacciones de un sistema de facturación es el archivo de ventas. Generalmente se conocen como cabecera de ventas y detalle de ventas, ¿no? Entonces, cuando yo vendo un producto, ese es un archivo maestro, cuando yo vendo un producto, genero una cabecera de ventas y un detalle de ventas que dice que ese producto se está moviendo, ¿verdad? Entonces, los archivos de transacciones son archivos, son registros que se mueven mucho y que cada que se mueven mucho afectan a un maestro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo vendo, afecto al stock del producto, entonces estoy afectando al archivo maestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, los registros de llamadas telefónicas, ¿verdad? Es un archivo transaccional. Los registros de las notas de ustedes también son registros transaccionales. Entonces, los archivos transaccionales tienen mucho movimiento. Una vez que se crean, no se mueven, pero siempre están en constante crecimiento y generalmente involucran el movimiento de algún archivo maestro. De allí tenemos los archivos de informe. Los archivos de informe se utilizan cuando se requiere imprimir un informe, ¿verdad? Y no hay impresoras, entonces ustedes mandan la salida a un archivo de informe. Estos archivos de informe generalmente se generan temporalmente, ¿verdad? Y a veces se los mandan a la impresora para imprimir. Yo, por ejemplo, cuando era administrador de base de datos, a veces yo tenía queries muy pesados y entonces para no estar ejecutando ese query y cargar al motor de la base de datos, yo lo que hacía es que generaba un archivo y a partir de ese archivo pues sacaba los reportes. Entonces eran archivos temporales, ¿verdad? Que me servían por los informes y cuando los usuarios me pedían, a veces me pedían información similar, yo cogía ese archivo que ya estaba procesado. De esta manera le quitaba carga de procesamiento al servidor, ¿verdad? Y con estos archivos pues yo atendía las necesidades. Algo que había que considerar es que estos archivos no se actualizan, no funcionan como la vista se actualiza si hay cambios en los archivos maestros y estos archivos de informes no se actualizan porque son como un corte. Generalmente yo estos archivos los sacaba a fin de mes, entonces generaba el archivo donde ya estaba toda la información y luego los usuarios lo consultaban, ¿no? Entonces, esos son los archivos de informe, son con corte. Si yo quiero, los podía eliminar porque los podía volver a reprocesar. No son tan importantes, simplemente es un artificio para generar información. Bien, hasta allí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Es un ejemplo, por eso les decía yo que si ustedes pueden grabarlo en persona, no necesariamente tiene que ser así animado, pueden grabarlo en persona o pueden utilizar alguna de esas páginas de inteligencia artificial para que les cree un video, ¿no? Entonces, no sé si yo los puedo ayudar, yo creo que en esta parte no los podría ayudar, pero si ustedes graban un video, ustedes, lo único que tendrían que hacer es editarlo, ponerle título, eso lo pueden hacer con las aplicaciones de teléfono, pero hay que tratar de cumplir porque eso vale 2 puntos, entonces, yo sé que estamos a destiempo, ¿verdad? Yo también me enteré tarde, pero hay que tratar de cumplir, ¿no? Algo tenemos que presentar. Ya, ahí veo que tengo varios mensajes ahí por el teléfono, ¿no? Entonces me imagino que tiene que ver con el proyecto PIX. Ya, bueno, si ustedes no tienen más consultas, entonces aquí estamos viendo un pequeño diagrama, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el modelo conceptual, nosotros definimos lo que son las entidades y lo que son los atributos, ¿no? Entonces, nuestro modelo conceptual refleja una realidad de lo que nosotros queremos almacenar. Luego, este modelo conceptual, que es un modelo de clases, de entidades, ¿verdad? Pasa a convertirse en la base de datos. Esto ya es en el mundo real. En el mundo real, nosotros guardamos los registros, o sea, ya
las instancias que se han hecho de esas entidades y guardamos la ocurrencia de los elementos, es decir, los datos de los registros, ¿no? Entonces, esto ya quedaría almacenado en la base de datos. Pero la base de datos, para poder trabajar, también tiene que trabajar con los metadatos. Los metadatos tienen definiciones de cómo son esos registros y definiciones de cómo son esos elementos de datos. Necesitan los metadatos porque estos son los parámetros o las reglas para aceptar los datos para guardar en la base de datos. En la base de datos no se guarda, o una de las ventajas de la base de datos es que nos permite validar la información. Entonces nosotros no guardamos información incongruente y por eso los metadatos nos ayudan a definir, ¿no? Si yo voy a guardar un teléfono, entonces los metadatos dicen que allí solamente van números y que solamente van 10 caracteres, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos validar la información. Ya, si nosotros queremos entender el concepto de los registros, pues el registro es los datos de la instancia de una clase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el registro parece que fuera de un cliente. Entonces, aquí están los atributos, se convierten en campos. Entonces, aquí tenemos el campo número de pedido, apellido paterno, inicial, dirección, calle, ciudad, estado, tarjeta de crédito. Todos estos son campos que anteriormente eran atributos. Aquí ya estamos viendo a nivel de la base de datos. Y todos estos campos que son atributos, ¿verdad? La colección de estos campos conforman lo que es un registro, ¿no? Entonces, allí, en el modelo conceptual, ¿verdad? Un registro podría ser la instancia de un objeto, ¿no? Y este registro posee una clave que en este caso se ha definido, que la clave va a ser el número de pedido, ¿no? Entonces, aquí vemos un registro donde su número de pedidos vendría a ser su clave primaria y aquí tenemos los atributos o los campos, que es la información que se tiene de ese registro. Todos estos registros conformarían lo que es un archivo y el conjunto de archivos conformaría lo que es una base de datos, ¿no? No sé si ahí tienen alguna pregunta, algún comentario. Déjenme tomarme un respiro y voy a ver un vasito con agua que ya se me acabó el agua que tenía aquí. Ya, listo. Entonces, veamos qué viene. Ya, entonces, sigamos revisando esto de las asociaciones, ¿verdad? En los diagramas de entidad de relación tenemos las asociaciones. Aquí vamos a ver la asociación de 1 a 1. Entonces, aquí tenemos un producto, aquí tenemos un paquete del producto. Entonces, ahí vemos que un producto se relaciona con un paquete de producto, o aquí tenemos el verbo tiene, un producto tiene un paquete de producto, y un paquete de producto tiene un producto. Entonces, ahí estamos viendo relaciones de 1 a 1, le están poniendo aquí doble rayita para indicar la relación de arriba a abajo y la relación de abajo a arriba. Por acá tenemos la relación de un empleado con la oficina. Dice que un empleado tiene asignada una oficina y una oficina tiene asignado a un empleado. Aunque aquí lo tenemos con una relación de 1 a 1, en la vida real, pues una oficina tiene más de un empleado, ¿no? Entonces aquí simplemente han puesto esta relación para poner el ejemplo de una relación de 1 a 1, pero en la práctica, pues, esta relación no es de 1 a 1.
Ya, aquí tenemos otro tipo de relación que es de uno a muchos o de muchos a uno, ¿no? Entonces, un médico se relaciona, ¿verdad?, con muchos pacientes. Entonces, aquí tenemos una relación de uno a muchos. Un médico se relaciona o atiende a muchos pacientes, ¿no? Estamos viendo en la parte inferior. Y yendo de arriba hacia abajo en la parte superior, vemos que un paciente se relaciona con un médico. Es una relación de uno a uno. En la vida práctica esto no es real porque el paciente puede tener varias enfermedades y por lo tanto tiene que ir a varios especialistas y un paciente podría relacionarse con varios médicos. Todo esto de las relaciones va en función del dominio del problema, ¿sí? Entonces, un sistema puede ser diferente a otro sistema por la manera como se manejan las relaciones. Bien, veamos el otro ejemplo. En el otro ejemplo vemos que un empleado se relaciona con un departamento. Entonces aquí dice con un empleado, tiene asignado un departamento. Esto sí puede ser verdad, aunque podría ser que un empleado esté en más de un departamento, pero eso no es común. Y un departamento tiene a uno o muchos empleados, ¿no? Entonces aquí un departamento tiene de uno a muchos empleados. Entonces de arriba abajo es una relación de uno a uno y de abajo arriba es una relación de uno a muchos. Entonces, ahí estamos viendo los tipos de relaciones. Y por acá tenemos otro tipo de relación que es de muchos a muchos. Entonces, aquí vemos que un estudiante se relaciona con los cursos, ¿no? Un estudiante puede tener de uno a muchos cursos y un curso puede tener de uno a muchos estudiantes. Es una relación de muchos a muchos. Por el lado de acá tenemos la relación de la entidad vendedor con la entidad ciudad. Entonces, un vendedor puede dar servicio de uno a muchas ciudades. Pobre vendedor, lo están explotando. Y una ciudad puede tener de uno a muchos vendedores. Esto sí es más real porque existe mucha competitividad, ¿no? Entonces, en general, estamos viendo relaciones de muchos a muchos. Bien, dentro de los diagramas de entidad-relación tenemos diferentes tipos de simbología. Ya vimos la que más se utiliza, que es el rectángulo. Eh, el rectángulo representa una entidad que puede ser una entidad de clase, persona, lugar o cosas, ¿no? Entonces, esto es algo físico, ¿verdad? Una entidad que existe. También podemos tener una entidad asociativa. Esta entidad asociativa que se representa con un rombo en medio del rectángulo se utiliza para unir a dos entidades, ¿no? Esto de aquí se suele utilizar cuando tenemos relaciones de muchos a muchos. Y por último tenemos una entidad atributiva. La entidad atributiva se utiliza para repetir grupos. Esta entidad atributiva casi yo no la he visto mucho en los diagramas de entidad-relación. ¿Sí? Por lo menos para mí no es muy familiar. Bien, aquí vemos la simbología de los diagramas. Entonces aquí tenemos, cuando vemos dos palitos, es una relación de uno a uno, ¿verdad? Es decir, que debe haber una correspondencia de uno a uno. Uno de un lado, uno del otro lado. Por acá tenemos una relación de uno a muchos, ¿verdad? Es un palito con la patita de gallo, entonces quiere decir que del un lado hay uno y del otro lado deben haber muchos, ¿verdad? O sea, puede haber una relación de uno a muchos. Por aquí tenemos un 0 y un palito. Esta es una relación de 0 a 1, ¿verdad? Es decir, que puede haber 0 o 1, ¿sí? O sea, pueden haber dos opciones, o 0 o 1. Por acá tenemos una relación de 0 a muchos, ¿verdad? Esta relación de 0 o más, es decir, que la relación puede ser de 0, 1 o más, ¿verdad? Hay esos valores. Y por acá tenemos así, ¿verdad? Solamente la patita de gallo. Esta es una relación de 1 o más, es decir, que tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Aquí debe ser mayor a 1. Yo generalmente lo leo esto que puede incluir el 0, pero como aquí están siendo bastante específicos, entonces aquí dice que tiene que ser una relación mayor a 1, ¿no? Ya, entonces estos son los tipos de relaciones que nos podemos encontrar. Entonces aquí ya tenemos un diagrama entidad-relación. Este es un dominio del problema del tratamiento de pacientes, es decir, se trata de un modelo que tiene que ver con el tratamiento de pacientes. Aquí tenemos las entidades, acá al lado han puesto los atributos. En este caso los atributos no son tan relevantes y por eso los han puesto al lado.
Generalmente los atributos van dentro del rectángulo, pero para no saturar visualmente los han puesto afuera como comentarios, ¿no? Veamos la relación, ¿no? Un médico se relaciona con uno o muchos pacientes. Entonces un médico por lo menos tiene que tener uno, me imagino que es para descontar el sueldo, y un paciente debe tener al menos un médico, ¿no? Debe tener un médico. Entonces aquí es una relación de uno a uno y del médico a paciente es una relación de uno a muchos. Y aquí tenemos la palabra, ¿no? Un médico atiende a uno o muchos pacientes y un paciente es atendido por un médico. Entonces aquí estamos viendo nuestro diagrama entidad-relación. Por otro lado, vemos que el paciente se relaciona con el tratamiento. Realmente el paciente se relaciona con la prescripción, ¿sí? Entonces, un paciente puede tener muchas prescripciones. Un paciente puede tener muchas prescripciones y una prescripción puede, pues, puede aplicarse a muchos pacientes. Entonces, aquí tenemos una relación de muchos a muchos entre paciente y prescripción. Ya lo van a ver más adelante que en los modelos de base de datos, en los diseños de base de datos, no se permiten las relaciones de muchos a muchos. Por lo tanto, necesitamos una entidad asociativa, necesitamos una entidad asociativa que nos permita romper esta relación de muchos a muchos, ¿no? Esa entidad asociativa es la de tratamiento y ahí está con su símbolo, ¿no? Entonces, esta entidad asociativa va a romper la relación de muchos a muchos que hay entre paciente y prescripción. Entonces, vamos a ver la relación. Un paciente tiene de uno a muchos tratamientos, ¿verdad? Y un tratamiento le pertenece únicamente a un paciente. Entonces, aquí hay una relación de uno a muchos, ¿verdad? Y se acepta porque no es una relación de muchos a muchos, ¿no? Y veamos cómo se relaciona la prescripción con un tratamiento. Una prescripción puede tener de uno a muchos tratamientos. Una prescripción puede tener o puede incluir de uno a muchos tratamientos y un tratamiento debe pertenecer a una prescripción, ¿no? Entonces aquí tenemos una relación de tratamiento a prescripción de uno a uno y de prescripción a tratamiento de uno a muchos. Entonces aquí sí ha roto la relación de muchos a muchos que existía entre paciente y prescripción utilizando una entidad asociativa. Ahora veamos la relación que hay entre el paciente y la aseguradora. Entonces, un paciente se suscribe a una aseguradora, eso es normal, es una relación de uno a uno, y una aseguradora puede tener de uno a muchos pacientes, ¿no? Una aseguradora puede asegurar de uno a muchos pacientes. Entonces, aquí hemos analizado este diagrama entidad-relación, ¿verdad? No sé si ahí alguno de ustedes tenga alguna observación al respecto, alguna duda, inquietud, ¿verdad? Yo les voy a pedir un diagrama entidad-relación, entonces esperaría que se parezca a esto de aquí, aunque yo sí quiero que sean más formales y que les pongan los atributos con su tipo de datos, con sus modificadores. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, nos toca ver los pasos de la normalización, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias. Ya, jóvenes, entonces nos vamos a quedar por allí para coger ese otro tema. De todas maneras, ya avanzamos bastante hoy día, entonces tienen bastante que reflexionar. Revisen la página virtual, aparte de todas sus tareas, les he de poner que hagan un diagrama entidad-relación. Probablemente es la última tarea que les pida. Como ya saben, nos quedan, según yo, nos calculo que nos quedan una semana más de clase porque la otra semana va a ser del proyecto PIS.
Y como nos queda una semana más de clase, ya deben de realizar todas sus tareas, todos sus cuestionarios, ¿verdad? Las tareas son en grupo y los cuestionarios son individuales. Todo tiene nota. Probablemente la nota de la lección y la nota de participación en clase sea reemplazada por la nota del proyecto PIS. Revisen también el tema de sus asistencias, no dejen todo a último momento. Y yo a partir de esta semana comenzaré a calificar los trabajos que ustedes ya han subido para que ya tengan las calificaciones. Trabajos y cualquier cosa solamente hasta un día antes del examen. El día del examen ya las cosas quedan como están. Están las reglas del juego planteadas. No sé si no hay consultas, inquietudes, entonces estaríamos hasta ahí. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, como no me dicen nada, pues nos quedamos hasta allí. De mi parte, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la semana que viene, probablemente la última semana regular, porque la siguiente que viene seguramente debe ser la del proyecto PIS. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias y muy buenas noches. Si ustedes gustan, ya se pueden desconectar para que no lleguen tarde a su otra asignatura. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches.